Pregunta: ¿Estados Unidos hará que el anticristo vuelva a ser grande nuevamente? Ahora que el proyecto 2025 está en pleno apogeo, ¿qué planean hacer primero? ¿Quién es la bestia del pozo del abismo en Apocalipsis? Estamos viviendo en los últimos tiempos, queridos amigos. Tenemos que prepararnos. ¿Y cómo podemos resistir hasta el final? Esto es verdad en profecía bíblica. Amablemente den me gusta y compartan esta importante actualización con todos. El presidente Trump afirmó que una vez que el cristianismo se ha restaurado a su lugar legítimo, los asistentes a la iglesia comenzarán a asistir a los servicios dominicales. Dominicales una vez más. Trump hará el trabajo de restauración. Trump dijo: todo el cristianismo debe asistir a los servicios dominicales, como el día sagrado para todos, haciendo que América vuelva a ser cristiana nuevamente. La supresión de las escrituras durante el periodo de la supremacía papal fue predicha por los profetas, y el revelador señala también los terribles resultados que se atrajeron especialmente a Francia por la dominación del hombre de pecado, el papado. Jesús nos revela un tiempo terrible de persecución por causa del evangelio en el pasado y en el futuro. Eclesiastés 1:9. Lo que fue será otra vez. Lo que se ha hecho se hará otra vez. No hay nada nuevo bajo el sol. La historia se repetirá. Apocalipsis 13, versículo 3. Y su herida mortal fue sanada. Y todo el mundo, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su religión, todos maravillan en pos de la bestia, cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. Bienvenidos nuevamente a Noticias CBS 24/7. Así que el presidente Donald Trump también hoy celebra cientos de miles de millones de dólares, y los ejecutivos de tecnología dicen que ellos invertirán en inteligencia artificial. Así que esos ejecutivos de OpenAI, SoftBank, Oracle se unen a Donald Trump en la Casa Blanca. Aquí está cómo el presidente te vende esto a ti. Juntas estas tecnologías líderes mundiales, los gigantes tecnológicos están anunciando la formación de Stargate. Así que anoten ese nombre en sus libros, porque creo que van a escuchar mucho sobre de él. En el futuro, una nueva compañía americana que invertirá 500 billones de dólares, por lo menos, en infraestructura de inteligencia artificial en los Estados Unidos. ¿Qué pasará a medida que pasen los meses? El proyecto 2025 está en pleno apogeo. La profecía se está cumpliendo rápidamente, queridos amigos. Y los jugadores clave harán lo que la profecía ha predicho que harán. La pregunta, queridos amigos: ¿estamos completamente entregados a Dios diariamente en nuestras vidas? Y nuevamente, cristianos, salgan y voten. Solo esta vez. No tendrían que hacerlo más en el futuro. En 4 años, ¿saben qué? Se arreglará todo estará bien. Ya no tendrán que votar más, mis hermosos cristianos. Los amo, cristianos. Soy cristiano. Te amo. Sal. Tienes que salir y votar. En 4 años no tienes que votar de nuevo. Lo vamos a arreglar tan bien que no tendrás que votar. Vale la pena señalar que algunos de las referencias de Trump a cumplir un tercer mandato pueden no ser tan malévolas como parecían. Al principio, según CBS Noticias, durante un mitin en julio, dijo que la gente ya no tendría que votar si ganaba el 2024. Sin embargo, puesto en contexto, fue solo una exageración. Afirma que mejoraría América a tal grado que no habrá necesidad para elecciones en el futuro. En otro proyecto, esta agente de noticias dice: el proyecto 2025 está respaldado por una coalición de más de 100 organizaciones e individuos, al menos 2/3 de los cuales reciben financiación de la red de entretenedores
o el filántropo conservador Leonard Dio. El proyecto también ha sido fuertemente promovido por MAGA. Conectó a figuras de los medios de comunicación, tales como Steve Bannon, quien lo llamó el modelo para el segundo mandato de Trump. En su podcast Ballrooms, muchos todavía no creen que las proféticas edades oscuras del pasado se repetirán y que Estados Unidos y los apóstatas protestantes apóstatas jugarán un papel importante en la imposición de la marca de la bestia, el papado y América como los campeones. Ellos eventualmente desempeñarán sus papeles proféticos en la imposición de la marca de la bestia, pero esto sucederá gradualmente. ¿Qué iba a suceder con los dos testigos de Apocalipsis 11? Al final de la profecía de los 1200 años, Apocalipsis 11:7. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que subió del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dice en el versículo 7, cuando hayan acabado. Más correctamente traducido en la Biblia, cuando estén terminando o acercándose al momento en que su periodo de una bestia en la profecía bíblica representa un reino. Reino o una nación. Fondo sin abismo significa una nación sin fundamento moral. Un poder ateo. El pozo sin fondo representa un reino sin fundamento moral o religioso que surgió alrededor del final del periodo de 1260 años, desde 1538 después de Cristo hasta 1798, la Edad Oscura, que haría guerra abierta contra estos dos testigos, la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El fundamento moral, la palabra de Dios. Cualquier nación que no construya sus principios contenidos en la palabra de Dios está destinado al fracaso final. Pregunta, ¿apareció un reino a finales del siglo para hacer una guerra abierta y salvaje contra la Biblia? Puede decirme en la sección de comentarios. ¿Al caso apareció un reino a finales del siglo XVIII para hacer guerra abierta contra la Biblia? Ok. ¿Será Babilonia, En la sección de comentarios dice: Ana dice, Francia. Alguien ya adivinó. En la sección de comentarios dice, Francia, guerra contra la Biblia. Aquí está, queridos amigos. La respuesta es la nación de Francia. Vamos a ver la historia de una nación que rechazó a Dios. Y es donde la palabra y el lugar de la humanidad son la base de la sociedad. Pero ¿acaso Francia hizo guerra a la Biblia? Lo hizo. Y en 1793, un decreto fue aprobado por la Asamblea Francesa prohibiendo la Biblia. Bajo el decreto, se juntaron las Biblias y se quemaron. Se les puso toda marca posible de desprecio y se abolieron todas las instrucciones de la Biblia. Se eliminó el descanso semanal y se sustituyó cada 10º día por palabras y blasfemias. Hoy está recuperando el poder que perdió después de la Revolución Francesa. La bestia del abismo fue Francia atea, que hizo guerra contra la Biblia y la destruyó completamente en la Revolución Francesa. Apocalipsis 11, versículo 8. Y sus cadáveres yacerán en las calles de la gran ciudad,
que espiritualmente se llaman Sodoma e Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Por qué habrá cadáveres muertos tirados en las calles de la gran ciudad? Tiene que ser simbólico. El capítulo ya es simbólico y dice que espiritualmente se llama Sodoma en Egipto. Esto sin duda representaría a Francia. La palabra de Dios ya será muerta en sus calles por un periodo, especificada por la profecía. ¿Por qué se llama en sentido espiritual Sodoma en Egipto? Ya que esto es en un sentido figurado, también debemos preguntarnos, ¿por qué fueron conocidas Sodoma y Egipto? Notoriamente fueron conocidas por su rebelión contra Dios, el Dios del cielo, terquedad y muchas veces infidelidad abierta. Éxodo 5:2. Y dijo Faraón, ¿quién es Jehová? Para que yo obedezca su voz y dejese ir a Israel. Yo sé, yo conozco, no a Jehová, ni tampoco dejo ir a Israel. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el Señor? Eso es ateísmo en el sentido más alto. Ninguna otra nación negó tan audazmente la existencia de Dios y resistió sus mandatos, tal como lo hizo Egipto. Por lo tanto, Egipto en la Biblia es un símbolo del ateísmo. El pueblo ha aprendido la lección de la crueldad que Roma había enseñado tan bien, y ahora emplearon esas lecciones contra la Iglesia Católica. Así se cumplió la palabra de la Biblia, porque tendrá juicio sin misericordia aquel que no mostró misericordia. Santiago 2:13. Hubo una celebración general en toda Francia cuando se prohibió la Biblia. Se declaró que Dios no existía, tal como lo ordenó la profecía de Apocalipsis 11. Y en los últimos días, queridos amigos, impondrán un día obligatorio de adoración que contradice la voluntad de Dios, que contradice la ley de Dios. Pero Dios tendrá un pueblo como Daniel, Anías, Azarías, Masael, campeones de la fe. Y si lees Hebreos 11, esos patriarcas, esas personas, toda la fe en Apocalipsis 11, la historia también se repetirá. Dios tendrá un pueblo fiel al final, que vivirá. Así dice el Señor. Queridos amigos, en esta corta presentación, les hago un llamado a creer en la Biblia, creer en los profetas de Dios en la Biblia. Nunca se separen de la palabra de Dios. La persecución no se ve bien, pero la persecución mantuvo pura a la iglesia, porque cuando llegó el tiempo que es difícil ser cristiano, cuanto más cristianos mueren, cuanto más se multiplican, porque han visto a Jesús como el propósito de vivir, y sin Él no podemos hacer nada. Queridos amigos, siempre haré un llamado a la gente: defendan la palabra de Dios, creed la profecía, ojos en Cristo, porque una vida sin Cristo es una crisis. ¿Te gustaría volver a comprometer tu vida con Cristo hoy? Mientras vemos los eventos que suceden a nuestro alrededor, que esto edifique nuestra fe en lo que Jesús dijo en su palabra. ¿Le gustaría ser fiel a Jesús? ¿Quieres defender la palabra de Dios? Escribe amablemente en la sección de comentarios: yo obedeceré a Dios antes que a los hombres. Yo obedeceré a Dios antes que a los hombres. Anda, hermano, escribe: yo obedeceré a Dios antes que a los hombres. Gracias, queridos amigos, por siempre ver Alerta Adventista, y que podamos seguir adelante juntos